Es una palabra que no se usa tanto, pero todos la comprendemos, incluso cuando es una palabra que se usaba muchísimo más antes, en otros tiempos, pero que ahora tiene muchísimo que enseñarnos, y esa palabra es mayordomía. Y vamos a estar hablando un poco de esto. Yo sé que ya oramos, ya sé que el pastor nos volvió a poner delante de Dios, pero a mí me urge pedirle a Dios que hable. Así es que, si usted me permite, oramos. Señor, gracias por este techo, gracias por estas bancas, gracias por este cimiento de concreto, pero no hay manera de que una iglesia, una comunidad de fe tenga los años que tiene la iglesia La Gracia si tú no eres el fundamento. Gracias porque tú eres la roca eterna en la cual está fundada tu iglesia, y La Gracia, esta congregación, es parte del cuerpo de Cristo. Hoy bendecimos a sus preciosos pastores, Señor, a don Ronald, a doña Sonia, a su familia, Padre. Te pedimos tu abrazo, te pedimos tu consuelo, te pedimos tu paz, como decía el pastor, tu shalom, shalom sobre sus vidas y sobre cada miembro de esta familia. Gracias porque venimos a escucharte a ti, a escuchar tu palabra, y eso está garantizado. Lo único que podemos hacer es disponer nuestros corazones, Señor, y los tenemos dispuestos. Habla, transforma, forma en nuestro corazón, Señor, un corazón que te honre. Pon orden en nuestra vida, Señor, y llénate de gloria a través de eso. Eso es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entremos en materia, si usted me lo permite. La mayordomía no se limita al dinero, que es lo primero que todo el mundo pensamos, ¿cierto? Va a hablar de mayordomía, se me va a meter con las finanzas. No, esa es solo una parte de lo que ese principio encierra. Abarca todo, absolutamente todo lo que Dios nos ha confiado. Porque usted sabe, y yo también, que todo lo que tenemos viene del Señor. Hay gente que vive pensando que eso es diferente, que lo que tiene es producto de su preparación o producto de su esfuerzo. Que Dios traiga revelación a estas personas para que puedan no ser egoístas, egocéntricos, orgullosos, sino que más bien puedan rendir eso a los pies de Cristo, y eso va a traer otras consecuencias. Todo esto que Dios nos ha confiado, tiempo, talentos, recursos, relaciones, oportunidades, estudios, salud, son para ser administrados, no para que nosotros nos creamos dueños. De hecho, recuerdo en este momento cuando en Romanos la palabra dice: ¿acaso no saben que ustedes, perdón, en 1 Corintios, ¿acaso no saben ustedes que no son dueños de su propio cuerpo tan siquiera? No lo son. El Señor nos llama a usar lo que tenemos con fidelidad, con sabiduría, y lo que quisiera rescatar hoy es con una visión eterna. ¿A dónde va a ir a dar todo esto? ¿Qué no es mayordomía? Mayordomía no significa que lo que tengo me pertenece, no significa que lo hago bien si al final, si cuando Jesús viene, yo tenía 40 millones de dólares en el banco porque los administré como Dios mandaba. Bueno, al menos de que sea eso lo que Dios le pida, difícilmente tenga que ver con acumulación de recursos o de bienes. Mayordomía no está, como dije al principio, circunscrito al tema de las finanzas. ¿Qué sí es mayordomía? Mayordomía tiene que ver con priorizar. Priorizar, ¿qué es primero? Y es lo que vamos a estudiar. Mayordomía tiene que ver con confianza. Algo se nos ha confiado. Y cuando usted confía algo, espera que esa confianza sea retribuida, porque es importante. ¿Qué tiene que ver mayordomía también? Con disciplina. Yo no voy a ser un mayordomo fiel si hoy lo hice bien y mañana no. Tiene que haber constancia en medio de eso, y además integralidad. No puedo ser un buen mayordomo de mis finanzas, pero un mal mayordomo de mi familia, en términos de afecto, de amor, de tiempo, de dedicación, incluso de las responsabilidades espirituales, que en primer orden amerita que mi familia esté en la cúspide de esas prioridades. Mayordomía tiene que ver con multiplicación. Cuando yo ejerzo la mayordomía, o sea, cuando yo cuido lo que Dios me dio,
eso se multiplica. Y ustedes ya saben de algunos casos bíblicos, y creo que ustedes mismos, muchos tendrán su propia versión de, como muchas veces no hemos podido explicar, yo no sé cómo pasó, pero alcanzó. Yo no sé cómo llegamos, pero pudimos. Yo no sé. Ese yo no sé, realmente la manera más frecuente en la que nosotros tratamos de adjudicar a Dios la responsabilidad de las cosas que humanamente no tienen sentido, pero sabemos quién fue. Tal vez no sabemos cómo lo hizo, pero sabemos quién. Y es Dios siempre. Ahora decía el pastor, tal vez usted tenga un puñito de arroz hoy en su casa. Yo no sé cómo, pero yo sé quién puede multiplicar eso. Incluso si fuera lo último que usted tiene. El Señor puede tomar eso y hacer más de lo que usted y yo imaginamos. La palabra mayordomo en griego se dice oikonomos. Mi griego no está muy polido, como pudieron notar. Oikos tiene que ver con casa u hogar. Nomos es con ley, administración y orden. Entonces, digamos que un significado más literal sería administrador de la casa. En el contexto bíblico, un mayordomo no era dueño, sino aquel encargado de administrar los bienes, propiedades o asuntos de su señor. Usted dirá, David, yo difícilmente vaya a usar el griego, ¿por qué me comparte eso? No estoy tratando de resaltar el griego, estoy tratando de resaltar el hecho de que administramos algo que es de nuestro Señor, no es nuestro. Para que yo pueda ejercer mayordomía, yo tengo que saber quién es el Señor. No es porque yo soy bueno en las finanzas, no es porque mis cuentas están impecables, no es porque tengo un retiro de fondos complementario que está más grande no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver que si yo reconozco que el Señor es dueño y yo gestiono con fidelidad lo que Él me ha dado. Entonces, ¿qué cosas debo de administrar? Bueno, debo administrar mis talentos, mis dones, mi cuerpo, mi salud, mis recursos, mis finanzas, mis relaciones, hasta la creación misma la tengo que cuidar. Hasta la creación misma. Eso fue el primer trabajo que se le asignó a Adán allá en el huerto. Cuide esto y que se multiplique, hágalo prosperar. Tengo que administrar mi familia. ¿Sabe qué? Y en estos tiempos cada vez más sensible, tengo que saber usar la mayordomía sobre cómo invierto mi tiempo en recreación. ¿Qué cosas me recrean? Buscar en internet algo para entretenerse es difícil si usted es cristiano, porque los antivalores han permeado todas las plataformas del internet. Y en la medida en que nosotros bajamos los filtros, como me dijo alguien un día de estos, pero ¿usted qué quiere? ¿Que vea Teleclub? O sea, ¿qué voy a hacer? No, todo tiene algo. ¿Por qué le importa tanto? Porque si usted le baja los filtros, hay cosas que se le van a quedar adheridas a su mente, a su corazón, y me atrevo a decir hasta a su espíritu. Entonces, básicamente hay que ejercer esa mayordomía en absolutamente todas las áreas de la vida. Y ahorita no es el tema en el detalle de las áreas, sino ir a los principios de la mayordomía. Principio número 1. Reconocer al Señor. Dice el Salmo 24:1. Me ayuda a leerlo a la de 3, 1, 2, 3. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué es de Jehová? Todo. Y cuando usted y yo reconocemos que esto que tenemos, ¿sabe qué? Para los que hemos tenido la aventura de una hipoteca, al final del día eso es del Señor. Es del Señor. Si usted tiene su casa libre, también es del Señor. Si usted adquiere una casa, es del Señor. Todo lo que hay en la tierra y su plenitud, en el mundo y en los que en él habitan, es del Señor. Todo lo que poseemos es prestado por un tiempo. Noticia de última hora:
alguien va a vivir en la casa que usted tanto pagó. Cuando usted se muera va a ser otra persona. Pero nunca va a dejar de ser del Señor. Y eso es así desde siempre y para siempre, porque lo que dice la palabra es que el cielo y la tierra pueden pasar un día, pero lo que el Señor ha dicho no va a pasar. Y lo que la Biblia dice es que todo es de Él. Y eso es algo que cuando lo reconocemos, entendemos que si Dios es dueño, yo solo estoy en asociación con Él. Y fue Él el que me invitó a formar parte de eso, porque Él era el único y absoluto dueño. Nosotros tenemos que entonces, reconociendo quién es el Señor, ejercer esa mayordomía en subordinación al Señor. Entonces aquí ya no importa si yo pienso o no pienso que es lo correcto o no es lo correcto. Yo tengo que vivir esa mayordomía a través de los principios de Dios. Es imposible ser un mayordomo fiel sin conocer al Señor que me confió lo que me confió. ¿Cómo soy un mejor mayordomo? ¿Doy más? No necesariamente. No se trata de cantidades. Se trata de otra cosa. Y lo vamos a ir descubriendo. Pero reconocer al Señor al que yo le sirvo en la administración es lo que me hace ejercer una sana y buena mayordomía. Porque la mayordomía, qué locura, la mayordomía que yo ejerza está directamente relacionada con el conocimiento del Señor al que le sirvo a través de esto. ¿Usted quiere saber cuál es su potencial de mayordomía? ¿Cuánto conozco al Señor que me otorgó esto? Y tal vez usted diga, eso es obvio. No es obvio cuando usted está sin trabajo. No es obvio cuando usted tiene escasez. Porque ahí las ganas de tener el control y sentir que tenemos la responsabilidad a cargo nos ganan la jugada y empezamos a experimentar una ansiedad. Yo diría casi que un síndrome de abstinencia al control. Porque ahora ¿cómo vamos a hacer? ¿Sabe quién le dio a usted el trabajo anterior? El Señor. ¿Sabe quién le va a dar a usted el siguiente trabajo? El Señor. ¿Sabe quién pagó su casa los últimos años? El Señor. ¿Sabe quién le va a seguir dando a usted techo, abrigo y comida si usted lo pone de primero? El Señor. Y si es difícil en la escasez, también es difícil en abundancia. Porque entre más tengo, más me cuesta desprenderme y poner en el lugar que le corresponde a esos bienes, a ese tiempo, a ese talento o a eso que fuese. Referido a los bienes o las riquezas, déjeme decirle dos cosas rápido. Primero, de todas las deidades, entiéndase, de todos los dioses de los que la Biblia habla, Baal, el otro, solo hay uno con el que el Señor dice, con ese sí me tengo que dar taco a taco por ustedes, por el lugar que ustedes, nosotros, le dan el corazón. Y la Biblia lo llama el Dios Mamón. Es el Dios de las riquezas. Entonces, si yo no sé quién es mi Señor, esta otra entidad va a hacer conmigo lo que quiera porque va a poder justificarlo de mil maneras. Desde me lo merezco hasta donde usted quiera llevarlo. Entonces, debo de reconocer que es Dios. No es el banco, no es la hipoteca, no es el préstamo, no es nada de eso. Y al final del día, no es el objetivo de mi vida ser millonario. Porque de todas maneras, eso dificulta el proceso de aduanas al cielo. Dice el Señor que es más fácil que entre un rico por el ojo de una aguja, que un rico que entre al reino de los cielos. Entonces, el propósito no es que seamos ricos, es que seamos mayordomos de lo que se nos confió. Lo primero que debo de hacer es reconocer al Señor. Lo segundo, por ese señorío de Dios en mi vida, es que yo priorizo. Yo tengo mis prioridades claras.
Dice Proverbios 3 del 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La palabra más importante ahí es primicia, primero, priorizar. Muchas veces vamos a estar tentados en términos de recursos, de tiempo, incluso de esfuerzo, de dar de lo que nos sobra o lo que no está comprometido. Cuando nuestro primer compromiso debería ser reconocer a qué me está llamando el Señor y a partir de ahí dar, desprenderme en esa prioridad, pero no de lo que quedó, sino de lo primero. Y solo para relacionarlo una vez más con el tema de los recursos, que no está circunscrito, pero obviamente es un tema muy importante, a Dios no le importa cuánto dinero usted le da, sino el contentamiento con el que lo hace. Porque es más fácil que usted crezca en generosidad, no es más fácil, es más probable que usted y yo crezcamos en generosidad a través del contentamiento que a través de los porcentajes. Porque dice el Señor que hay más dicha en dar que en recibir. Si nosotros honramos a Dios en ese orden de prioridades, lo que Él está diciendo, yo voy a cuidar de usted. Quiero siempre en un espacio como este abrir el corazón porque tenemos que humanizarnos. Si no, los que tenemos el privilegio de servir de este lado podemos parecer producto acabado y para nada. Bregamos igual. Necesitamos de Dios en nuestra vida. Como familia estamos en una transición, historia larga, ministerial, en algo a lo que Dios nos llamó, etc. Y la semana pasada nos tocaba, por el sistema de pagos y las fechas, es la semana que tomamos nuestro presupuesto para otorgarlo al Señor en la iglesia en la que nos congregamos. Cuando yo hice las matemáticas, yo dije, Señor, estamos en aprietos. y yo sé que usted sabe. Lo que no es como que haya hecho algo al respecto en este momento. Y yo empecé a tener esa lucha. Como padre de familia, como esposo, como cabeza de hogar, casi le pido al Señor mini cuotas o algo, porque de verdad que no daban los números. Entonces tuve que orar y decir, Señor, vea, por circunstancias que están fuera de mi control, así estamos. Yo lo que sé es que si yo me muero mañana, usted me va a pedir cuentas en orden de prioridades. Yo quiero que sepa que mi familia, a través de este gesto, está confiando más en usted que en lo que dicen esos números. En ese momento fue como un pequeño Getsemaní para nosotros. Porque hay cosas más serias que eso. Pero fue difícil, dificilísimo. Y bueno, a partir de ese momento empecé a experimentar una paz literal que sobrepasaba mi entendimiento. Y como no les puedo explicar, porque no les puedo explicar, solo les puedo decir, no sé cómo, pero sí sé quién, llegó una provisión fuera de toda expectativa y Dios lo hizo una vez más. Le digo algo, Dios no tiene favoritos, pero Dios favorece a los que le priorizan. Prioricémoslo. Eso es algo de lo que nunca nos vamos a arrepentir. Nunca. Incluso si no nos diera más. Incluso si no hace nada al respecto. Darle a Él
es adoración. En muchas formas, también de nuestro tiempo, también de nuestra alabanza, también de nuestro servicio, es integral. Número 1, reconocer a Dios. 2, priorizar. Vamos a acelerar. 3, yo tengo que ejercer la mayordomía entendiendo que voy a tener que hacer una rendición de cuentas. Mateo 25:19 dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor un día, con mucho amor y gracia, va a dejarnos ver el fruto de nuestra devoción o la falta de ella hacia Él. En todos los aspectos de nuestra vida. Y nunca es demasiado tarde para arrepentirse. De hecho, ese es el activador del Evangelio. Porque usted puede escuchar el Evangelio, pero sin arrepentimiento estamos fritos. Hoy puede ser un muy buen día para que todos nosotros dejemos que Dios nos redarguya y a ver si hay algo que podemos administrar mejor. Nuestra salud, por ejemplo, nuestro tiempo con Él, nuestro servicio, ya mencioné. La vida es un encargo temporal. Y en el contexto de esta parábola, el Señor viene a pedirle cuentas a aquellos siervos a los que había puesto en mayordomía de algo que les había entregado. Un día rendiremos cuentas por cómo usamos todo lo recibido. ¿Cómo lo estamos usando? ¿Cómo estoy honrando a Dios con mis 24 horas? Incluso el descanso es importante. Y eso es un tema sensible en la sociedad moderna, donde si descansamos sentimos culpa, porque debería estar haciendo algo. Voy a tocar una fibra delicada. ¿Cómo estamos gestionando nuestro tiempo ante la tecnología? Y ahí, para los más jóvenes seguros, con las redes sociales. Y no estoy esperando que usted sienta ninguna culpa, pero haga esto. Yo tengo un cronómetro que cuenta cuánto tiempo al día estoy en redes sociales y en cuáles. Mi expectativa es poder tener más tiempo con Dios que con un chunche que el día que se descargue no me va a responder. ¿Por qué cuesta? Por nuestra carne. Porque nosotros siempre, pecadoramente hablando, vamos a priorizar exaltar nuestras necesidades antes de exaltar a Dios con nuestra vida. Yo no le estoy imponiendo ninguna carga, solo le quiero decir, si nuestro tiempo aquí es más que el tiempo que paso con Dios, es una alerta. No le estoy diciendo que esté mal estar en redes sociales. Solo prioricemos. Porque un día se nos van a pedir rendición de cuentas. Y tal vez lo suyo no son las redes sociales, pero lo son las noticias o el fútbol o cualquier otra cosa que usted y yo tenemos que admitir se viste de algo noble, pero en el fondo es idolatría. Si es algo a lo que le dedico mis recursos, si es algo a lo que le dedico mi tiempo, si es algo a lo que le dedico mi energía en prioridad, y cuando llego donde Dios, llego y digo, Señor, qué día más cansado, qué bueno estuvieron los memes, está buenísimo todo esto, gracias, en el nombre de Jesús, no sirve. Bueno, las consecuencias van a ser prontas. Usted y yo vamos a crecer en ansiedad, en frustración, usted sabe. ¿Qué sigue? Bueno, no solo de reconocer a Dios, sino priorizarlo, saber que le rendiré cuentas y que el Dios del cielo, que me deja ejercer mayordomía, premia la fidelidad. Él la premia. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dice Lucas 6:10.
si yo soy fiel con lo que Dios me ha dado hoy, sin lugar a duda me va a confiar más. Si yo no soy fiel con lo que Él me ha dado hoy, difícilmente y sabiamente nos encargaría de más. Jesús enseña que el carácter se revela en lo cotidiano, no aquel día. Véase, si a nosotros nos dan fecha de la venida del Señor, esperamos hasta ese día para hacer las cosas bien. Hay que vivir como que si fuera hoy. Por eso tantas cosas son tan importantes. Por eso, y ojo, siempre hablando de mayordomía, porque el Señor no quiere que nos acostemos a dormir con el enojo en nuestro corazón. Dice, no se ponga el sol el enojo. Vaya y pida perdón, reconcíliese. ¿Por qué? Porque las relaciones requieren mayordomía. Él no las confió. La fidelidad en lo poco es un entrenamiento para mayores responsabilidades. Imagínense que vamos todos a meternos al gimnasio y el primer día el entrenador nos pone lo que levanta al hombre más fuerte del mundo. Ahí quedamos. Pero ¿qué pasa si el entrenador nos acondiciona para encontrarnos donde estamos y llevarnos hasta ese potencial? Es lo que quiere hacer el Señor. Él quiere hallarnos donde nos encontró y llevarnos a ser como Jesús. Pero eso requiere una disposición cotidiana. Y la mayordomía empieza con lo que tenemos hoy. Usted y yo no podemos decir, Señor, ahí cuando llegue el aguinaldo me pongo el día con los diezmos que no di o lo que sea. O, Señor, cuando esta circunstancia ocurra o aquella, yo sí voy a compartir el evangelio, pero es que ahorita las cosas ahí con los compañeros de trabajo no están tan fáciles. O Señor, no, yo no voy a compartir el evangelio porque me quedo sin amigos en otro momento. La palabra dice que hasta en eso el Señor está viendo nuestro corazón, porque dice, si ustedes se avergüenzan de mí delante de la gente, yo también me voy a avergonzar de ustedes. Punto importante y delicado. ¿Cómo estamos ejerciendo mayordomía sobre nuestra salvación? La iglesia históricamente ha tenido dos grandes posturas. La salvación se pierde, con una serie de argumentos súper interesantes, y otros, la salvación no se pierde, con una serie de argumentos súper interesantes. Y antes de que usted se pregunte, ¿usted qué piensa? Yo le voy a decir algo todavía mejor. Al Señor no le importa si nosotros vivimos con el temor de perder la salvación, me refiero al temor humano, ni si vivimos confiados de que no la vamos a perder. Al Señor le interesa más cómo vivimos nuestra salvación. Eso es lo que Él está viendo. Si estamos aprovechándola o si solo queremos buscar una postura para aferrarnos a ella. No, tenemos que aferrarnos a esta cruz. Ahí, dependientes, agradecidos, reconociendo que si el Señor no nos hubiera rescatado, nuestra vida estaría perdida. No con miedo, ni con orgullo humano, con dependencia de la cruz. Siguiente punto. La mayordomía que espera el Señor pone la eternidad por encima de la temporalidad. Dice Mateo 6, 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Lo temporal, lo terrenal es temporal, pero lo eterno no va a ser temporal, va a permanecer. Invertir en personas, nuestro tiempo, talento, recursos, nuestro amor,
Y en el Evangelio es la mayor inversión que alguien podría hacer. Si usted se invierte, hay gente que usa el término si usted se gasta por el Evangelio. Yo no tengo ningún problema con ese término, pero me encanta más el de si invierte su vida por la causa de Jesucristo. Usted va a tener una bendición en esta vida y en la futura. La verdadera mayordomía piensa en la eternidad. ¿Saben? Ahora está de moda estos coaches financieros, lo cual está súper, me imagino, porque falta mucha educación financiera, pero hay como una ligera obsesión en asegurar su futuro antes de los 40 años con un fondo de capitalización aparte y tener 200 millones de colones para que usted se retire joven. Vean, si el propósito de Dios para todos fuese que fuéramos millonarios, Él le hubiera mandado a Jesús, le hubiera mandado un banco. Lo material es provisional. Nosotros no podemos fijar nuestra confianza a los recursos, a lo que tenemos. Y conozco casos de gente que ha acumulado cantidades de dinero que para mí son extraordinariamente gigantes y que de la noche a la mañana los perdieron por situaciones financieras en un país de Centroamérica que ustedes conocen y habitan. Con esta situación de las cooperativas. ¡Chao! ¿Sabe qué dice la palabra? Que lo que a este amigo mío le pasó se cumple en su vida y en la mía. Si su confianza estaba en esos números, hasta ahí llegó usted. Pero la confianza de este amigo, para la gloria de Dios, está en el Señor y ha salido adelante. Obviamente duele, pero ¿sabe qué duele más? Perderse algo para siempre. Y en esta temporalidad podemos hacer un poquito para recibir muchísimo en la presencia de nuestro Señor. La mayordomía requiere lealtad. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Gente, la plata no le hace mal a nadie. Adorarla. Dice la palabra que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y por codiciarlos, muchos se han visto envueltos en problemas. Somos llamados a usar esos recursos como siervos del reino. Los recursos deben de estar en otro lugar y no ocupar el lugar de Dios. Y debemos de ser leales al Señor. Para una persona como yo, que se dedica a servir al Señor por la misericordia de Dios a tiempo completo, la formación es muy importante. Y una vez alguien me compartió este principio y me dijo: David, ¿a usted Dios lo llamó? Y le dije: sí, Señor. ¿Cómo está seguro? Y le digo: porque no hay manera de que esto pueda hacer si no es por Él. O sea, yo no tengo las herramientas, es que yo solo sé que Él me llamó. Y me dijo: maravilloso. Y si a usted le sale una mejor oferta de trabajo, ¿usted dejaría el pastorado por esa oferta de trabajo? Y le dije: jamás. Me dijo: pero si su familia está en necesidad. Y le dije: casi jamás. Y él me dijo algo. Me dijo: David, el que trabaja para Dios por un salario, va a trabajar para Satanás por uno mayor. Yo no estoy diciendo que esté mal que alguien sea bivocacional o lo que sea. Lo que le quiero decir es: no puede ser que Satanás tenga el compás de su vida con números, sino que sea el Señor del cielo con el propósito por el cual a usted lo llamó. Termino con esto. El último punto, y seguramente uno de los más hermosos, el que cierra el círculo de la mayordomía, es que si yo pongo al Señor
en mi vida, en el trono de mi corazón, y puedo priorizar. Reconozco que voy a ser auditado, que la fidelidad va a ser premiada, que lo eterno es mejor que lo temporal, que mi lealtad importa en medio de esto. Va a producir algo que usted y yo no teníamos dentro del presupuesto. Va a haber multiplicación. Dice Juan 6, del 8 al 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es para tantos? Puedes poner la imagen de los... Imagínense que ahorita en el refrigerio lo que fuimos a ver en esa mesita eran 5 panes y 2 tazas de café. Seguro nos vamos a ver los unos a los otros. Los adultos mayores tendrían que tener prioridad. Las damas y niños y los hombres no salimos en la foto ya, ¿verdad? Por caballerosos. Al menos de que su cónyuge, su esposa, tenga la generosidad de compartirlo. Pero usted se imagina, ahora imagínese 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, y salir con eso, 5 panes. Déjenme pintarle una foto rápido para terminar. Para mí esa escena, y no importa para mí, el Señor me mostró en esa escena, y espero lo haga para usted, como todos ellos tuvieron la oportunidad de ejercer mayordomía. Uno, la multitud estaba ejerciendo mayordomía. Ellos prefirieron escuchar a Jesús que ir a saciar sus necesidades. Punto para la multitud. 2, los discípulos reconocieron la necesidad. Dijeron: Señor, qué predicota, está increíble, pero esta gente